Dicen que hay juegos que no deberían jugarse, que hay puertas que no deberían abrirse y que, una vez abierta, no hay vuelta atrás. Hoy escucharás 4 testimonios reales de personas que se atrevieron a jugar con la Ouija y jamás volvieron a ser los mismos. Pero, ¿qué es exactamente la Ouija? Algunos la llaman la puerta al más allá, otros simplemente un juego de mesa. La tabla, creada en el siglo XIX, fue popularizada como un método para contactar espíritus, letras, números, un planchet y la promesa de respuestas. Pero detrás de su aparente inocencia se ocultan advertencias. Religiosos, médiums, investigadores paranormales. Todos coinciden en algo. No deberías jugarla solo, ni jugarla como un juego. Porque lo que contactes quizás no quiera irse. En la oscuridad de la noche, hay algo que ha cautivado la mente humana por generaciones. La idea de contactar con lo desconocido, de romper las barreras entre este mundo y el más allá. Hoy, te hablaré de algo que, aunque muchos consideran un simple juego, ha dejado un rastro de terror en la vida de quienes se atrevieron a jugar con él. La tabla Ouija. Pero no estamos hablando de historias ficticias o leyendas urbanas. No, estas son historias de personas reales, individuos que alguna vez pensaron que la Ouija solo era un juego inofensivo, hasta que la usaron, y sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Testimonio 1. El despertar de la maldición. Hace algunos años, Emily, una joven de 23 años, se encontraba en una fiesta con sus amigos. Una amiga suya le presentó la tabla Ouija. Al principio, Emily se mostró escéptica, como la mayoría de las personas. Es solo un juego, pensaba. Nada más que una superstición para pasar el tiempo. Aún así, se sentó alrededor de la mesa con sus amigos, la luz apagada y el ambiente cargado de risas nerviosas. La planchette comenzó a moverse por sí sola, deslizando sobre las letras. Al principio, los chicos se rieron nerviosos, pensando que alguien estaba empujándola en secreto. Pero pronto, las respuestas comenzaron a volverse más inquietantes. La tabla preguntó: ¿a quién buscan? Y la respuesta fue clara: Emily. Era extraño, pero lo dejaron pasar. Pensaron que sería una coincidencia. Pero después de esa noche, Emily comenzó a notar cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas, sombras que se deslizaban por los pasillos de su casa. Una noche, vio algo que la heló hasta los huesos. Una figura, alta y oscura, parada en la esquina de su habitación. Cuando trató de encender la luz, la figura desapareció. Desde esa noche, Emily sufrió una serie de pesadillas cada vez más aterradoras, y la presencia de esa sombra se volvía más y más fuerte. La Ouija, aparentemente, había despertado algo que no era fácil de apagar. Testimonio 2. El miedo de Tomás. Tomás, un hombre de 32 años, había oído hablar de las historias sobre la Ouija. Pero su actitud era diferente. No creía en nada de eso. Un día, en una reunión con amigos, alguien sacó una vieja tabla Ouija que había encontrado en un mercado de pulgas. Decidieron probarla, solo por diversión, para ver si realmente podía comunicarse con el otro lado. La primera vez que intentaron, nada sucedió. Pero la segunda vez, algo cambió. La planchette comenzó a moverse rápidamente, como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible. La pregunta fue simple: ¿quién está aquí? La respuesta que apareció fue un nombre: Marcos. Tomás no sabía quién era Marcos, pero algo le decía que no debía seguir preguntando. La atmósfera en la habitación se volvió densa, pesada. Algo no estaba bien. De repente, uno de los amigos de Tomás comenzó a reírse nerviosamente, como si estuviera en trance. Pero su risa se tornó en una especie de grito ahogado. Esa misma noche,
Tomás fue despertado por golpes en la puerta de su habitación, pero cuando abrió, no había nada. Sin embargo, en la mesa de su sala, vio algo que lo dejó sin palabras. Una vela que había encendido unas horas antes, estaba ahora apagada. Y sobre la mesa, con la cera derretida, las palabras «Marcos está aquí» estaban formadas con cera. Tomás jamás tocó otra vez la ouija. Testimonio 3. La voz del más allá. Ana siempre fue una escéptica, alguien que no creía en lo paranormal. Sin embargo, un par de años atrás, su vida cambió por completo. En una fiesta con amigos, alguien sacó la ouija y, como buen desafío a la superstición, Ana decidió participar. Al principio, todo parecía normal. Los movimientos de la planchette parecían accidentales y las respuestas eran simples. Pero todo cambió cuando una de las preguntas que hicieron fue «¿Qué deseas?». La respuesta llegó al instante: «Tu alma». El ambiente de la fiesta se volvió extraño, inquietante. Ana empezó a sentir que algo extraño estaba ocurriendo. Esa misma noche, antes de dormir, Ana escuchó una voz susurrando su nombre en sus oídos. Despertó en medio de la madrugada y vio la figura de una mujer con un rostro demacrado y ojos vacíos, parada al pie de su cama. En ese mismo instante, la luz de su lámpara comenzó a parpadear, y las sombras se alargaron por las paredes, como si algo las estuviera estirando. Desde esa noche, Ana sintió que una presencia la acompañaba a todas partes. Nada fue igual después de ese encuentro. La ouija había desatado algo que no podía controlar. Testimonio 4. La relación con el más allá. Carlos, un joven de 25 años, jugó con la ouija durante varias noches seguidas, buscando respuestas a preguntas personales. Pero lo que comenzó como una simple curiosidad se transformó rápidamente en una obsesión. Un día, mientras jugaba solo en su casa, la tabla comenzó a moverse sin que él la tocara. De repente, una frase aterradora apareció en el tablero: «Te estoy observando». Carlos dejó la tabla, pero no pudo deshacerse de la sensación de estar siendo observado. Durante semanas, notó que se caían objetos inexplicables, y las luces de su casa parpadeaban sin razón. Lo peor ocurrió cuando encontró una carta debajo de su almohada, escrita en una tinta que no era la suya, con las palabras «No escaparás de mí». Carlos intentó deshacerse de la ouija, pero los fenómenos no cesaron. Algo había quedado con él, y no podía librarse de esa sensación persistente de que había algo más allá que lo acechaba. La ouija, un simple juego para algunos, un portal para otros. Las historias que acabas de escuchar son solo algunas de las muchas que circulan entre aquellos que han jugado con esta tabla. Pero lo que es más aterrador es que, por más que tratemos de ignorar la advertencia, parece que el mal nunca se detiene. Los espíritus, las entidades. ¿Realmente se puede cerrar el portal una vez abierto? Las advertencias están claras, y aunque muchos lo ven como una superstición, hay quienes saben, por experiencia propia, que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. Si alguna vez decides jugar con la ouija, recuerda estas historias. Recuerda que no todo lo que se invoca está dispuesto a marcharse cuando se le pide. Y tal vez, solo tal vez, haya algo acechando en la oscuridad, esperando que alguien más se atreva a abrir la puerta. Porque a veces, el miedo más grande no es lo que vemos, sino lo que dejamos entrar.